It has always been the point of difference. Bueno, pues Barça 0, Atlético de Madrid 2, esta ida de los cuartos de final de la Champions 25-26. El Barça estará en las semifinales de la Champions League, simple y sencillamente porque es mucho mejor equipo que este Atlético de Madrid, sí, así como lo oyen, este Fútbol Club Barcelona imperfecto y la verdad es que bastante mediocre que hemos estado viendo toda la temporada es mucho mejor equipo que, bueno, la mayoría de los equipos en el máximo nivel europeo y creo que eso ya te dice bastante de la situación actual del fútbol, pero bueno, este es un tema para otro video seguramente. No nos adelantemos en el tiempo, empecemos primero hablando de este partido, del partido que vimos el día de hoy y bueno, quiero hacer algo que usualmente no suelo hacer y es hablar de la polémica del partido. Saben que me gusta hacer una especie de revisión arbitral en esos partidos de liga, teniendo en cuenta que en la Champions no lo hacemos, salvo ocasión especial. Vamos a empezar hablando de esto porque bueno, esencialmente han habido dos jugadas que creo que han condicionado la eliminatoria, dos jugadas que creo que perjudican para variar al Fútbol Club Barcelona y bueno, empecemos con esta de Pau Cubarsí, que es bueno, la expulsión al futbolista del Barça, una expulsión que no solo condiciona este partido, sino la vuelta por supuesto también. Y bueno, de esta jugada quiero decir que para mí esa acción no puede ser roja en la vida por tres factores, por tres variables que creo que se tienen que considerar en esta clase de acciones. La primera de ellas es que el futbolista del Atlético de Madrid, es decir, Giuliano Simeone, no tenía el control del balón o no iba a tenerlo antes de que se produjera ese contacto con Pau Cubarsí. Ya sé que muchos me van a venir a decir que esto evidentemente, como hemos dicho en otros videos, no se puede saber a ciencia cierta, pero dejen que me explique. Esto hay que tenerlo primero que nada en cuenta. El control del balón no estaba totalmente en manos o en pies, vaya, del futbolista del Atlético. En segunda instancia, creo que también hay que tener en cuenta que no hay absolutamente ninguna intención por parte del defensor del Fútbol Club Barcelona en realizar esta acción. Creo que es una jugada fortuita, una jugada en la que no mide bien el bueno de Pau Cubarsí, que va corriendo directamente o bueno, en línea recta hacia el futbolista o en dirección del balón. Pasaba por ahí el pobre de Giuliano, le termina haciendo esta especie de, bueno, amarre con su pierna. Y por último, esto que comentábamos en el revisión arbitral más reciente, esto de qué futbolista está más próximo a realizar lo que quería hacer en la jugada, Pau Cubarsí de llegar e interceptar el balón o Giuliano Simeone de llevarse el balón con esa especie de espuela hacia adelante, regatear a Joan García y bueno, quedarse en ese uno para uno. La verdad es que creo que aquí es un 50-50 para ambos futbolistas. Todas estas variables se tienen que considerar más aún en un partido de alta exigencia como son unos cuartos de final de la Champions, porque creo que si tú no tomas en cuenta todas estas variables, si tú solamente analizas una de ellas, evidentemente no te estás quedando con la figura completa al momento de analizar la jugada y esto en una acción tan trascendente en un partido que tú no lo tengas claro, por lo menos siempre debe significar irte o tirar un poco al lado conservador, al lado en el que no afectas tanto el desenlace del partido, sobre todo si eres un inepto como un árbitro, que esencialmente eso es lo que son. ¿Qué hubiera sido lo que menos afecta al partido? Pues sacar tarjeta amarilla como inicialmente se había hecho y ya está, te quitas de problemas y bueno, por lo menos así es como lo veo yo y no es porque sea del Fútbol Club Barcelona. Por esta y más razones los árbitros no tienen cabida en el fútbol, porque si tú eres capaz de condicionar una eliminatoria como esta porque no tienes la capacidad de analizar en vivo y en directo todo lo que puede implicar una jugada de esta magnitud, no tienes cabida en el fútbol. No me voy a cansar de decirlo, necesitamos un arbitraje distinto, necesitamos que una inteligencia artificial se encargue del arbitraje y en este sentido pues bueno, es todo lo que puedo decir con respecto a esta primera acción. Y la segunda, como no, también perjudica al Fútbol Club Barcelona y es un penalti que reclamaba por mano de Marc Pubil después de que Musso le cediera, o bueno, al menos eso es lo que se dice que interpretó el árbitro, un saque de puerta. Y bueno, la verdad es que de esta jugada también
vamos a ir directo al grano, es un penalti como una catedral, es mano, es expulsión además para el bueno de Marc Pubil por segunda amarilla y bueno, a las pruebas me remito, esta es una jugada idéntica a la que vimos en ese Aston Villa Brujas, creo que había sido, es un penalti ridículo, un penalti, bueno, de alevines o como quieras llamarlo, pero en su momento lo comentábamos por aquí, es un penalti tonto, pero que se tiene que señalar y ya está. Y de esta jugada específicamente me parece tremendo que en una competición que se hace llamar seria como la UEFA Champions League hayan habido ya dos jugadas de bueno, exactamente las mismas características, una se haya señalado como penalti y la otra no. Es un poco lo mismo que comentábamos en aquel revisión arbitral acerca de la entrada de Gerard Martín o bueno, del despeje de Gerard Martín en el partido Atlético-Barça que vimos el sábado y es que tú no puedes cambiar tu criterio a media temporada y muchísimo menos puedes cambiar tu criterio de un día para otro en la competición. Tienes que mantener tu criterio por lo menos lo que dure la competición y en este sentido pues bueno, ya digo, es tremendo que no se haya hecho y que bueno, si a esto le sumas que ya la otra jugada había perjudicado al Barça, le termines de joder el partido aún más. Pero bueno, ahora sí, vayamos a comentar brevemente el partido, no me voy a extender muchísimo porque la verdad es que tampoco es que haya tanto para, bueno, disecar o extraer de este encuentro. Me ha parecido un partido de nuevo normalísimo de ambos equipos. Me esperaba un poco más de emoción como ya se habrán podido dar cuenta después de ese partido de liga, pero bueno, la verdad es que creo que han dejado bastante a deber estos dos equipos. Te hablo un poco también en cierta forma del nivel actual de la liga española. Creo que si tú estabas buscando espectáculo en la Champions, eres un aficionado de la Premier o algo así y te quieres llevar una buena impresión de equipos españoles, ya digo, este no va a ser el partido que seguramente tú habrías querido ver. Ya digo, ha sido un partido aburridísimo de principio a fin con un Barça que, bueno, sobre todo en los primeros minutos en mi opinión, no ha sabido materializar la superioridad que ha demostrado, eso sí, bueno, con respecto al Atlético, creo que honestamente el plan en líneas generales era bastante sencillo para el Fútbol Club Barcelona, cómo llevarte este partido a grandes rasgos. Se dice mucho esto de que hay que poner hombres por delante de la línea de balón para atacar a bloques bajos y bueno, en este sentido creo honestamente que lo único que tiene que hacer el Fútbol Club Barcelona a grandes rasgos en casi todos sus partidos no es poner hombres por delante de la línea del balón, sino es poner hombres por delante de la línea de Lamine Yamal. Eso es todo lo que hay que hacer para ganar partidos y ya está, que es lo que sucede, que primero que nada Lamine Yamal no empezó el partido tan inspirado como seguramente a él le habría gustado, empezó fallando pases sencillos en esos primeros minutos, sus compañeros evidentemente no ayudaban para nada, tener como compañero a Rashford de pareja de baile en estos cuartos de final de la Champions evidentemente no ayuda tanto, tener a Lewandowski también pues bueno, un poco más de lo mismo y en este sentido pues ya digo, evidentemente es un poco culpa del Fútbol Club Barcelona el no haber tenido o no haber podido proporcionar jugones a Lamine Yamal para juntarse en campo contrario por lo menos en tres cuartos. Es culpa también seguramente del Fútbol Club Barcelona el no haber podido encontrar otras maneras de hacer daño al Atlético de Madrid por lo menos desde la asociación. Creo que en este sentido el no haber tenido a un buen Pedri o por lo menos a un Pedri bien abastecido de balones, el que no haya tenido a su lado al bueno de Frenkie de Jong tampoco ha ayudado. Prácticamente se ha visto a un centro del campo del Fútbol Club Barcelona anulado. Para colmo salió Pedri en la segunda parte seguramente por alguna molestia y bueno, a partir de ahí sí que creo que el Barça falló por lo menos a la hora de entender que lo que era absolutamente clave y prioritario era irse con una ventaja mínima del encuentro. El Barça no defendió del todo bien esa jugada, bueno, defendió pésimo como viene haciendo toda la temporada ese balón al área que terminó rematando para colmo Alexander Sorloth, esta vez sí de buena manera y lo digo porque evidentemente en condiciones normales este balón Sorloth no te lo debería haber rematado entre los tres palos y este precisamente es el otro gran motivo por el cual estoy convencido de que el Fútbol Club Barcelona irá a asaltar el Metropolitano. El Cholo y sus jugadores se van a cagar encima, nuestros jugadores tendrán un buen día y terminaremos pasando a las semifinales. Nos cargaremos además a quien sea el semifinalista de esta Champions y nos plantaremos en la final, pero bueno, eso ya lo veremos en una semana.
A partir de aquí, evidentemente, a todos esos jugadores que están lesionados, este sí que es el momento de ponerte en una segunda semifinal de Champions en, bueno, años consecutivos, y hay que hacer lo que sea. Si te tienes que infiltrar, evidentemente es el partido para hacerlo. Si hay un partido que ganar esta temporada es este, y sé que podemos hacerlo, sé que lo haremos, porque evidentemente no hay ninguna alternativa. No podemos permitir que un equipito como es este Atlético de Madrid, que se te adelantó esencialmente por una genialidad después de ese error de Pau Cubarsí, o de ese atraco, como tú quieras llamarlo, salga victorioso por tercera vez de una eliminatoria de Champions contra el FC Barcelona. Hay que aprovechar los muchísimos errores que tuvieron también, por ejemplo, en salida de balón ellos, y que creo que van a seguir teniendo en este próximo partido de vuelta. Hay que aprovechar que seguramente el Cholo saldrá con su equipo a defender, y hay que comérnoslos en su propio campo. Hoy no puedo ponerle otra nota que no sea un 5 al equipo, porque la verdad es que creo que después de lo que hemos visto, un performance realmente nefasto, y bueno, esos errores que se siguen repitiendo, o bueno, ponerle en bandeja de plata al árbitro que te termine jodiendo el partido, no hay otra nota que podamos ponerle. La verdad es que creo que Pau Cubarsí en este sentido no tiene tanta culpa, esencialmente porque hay que tener voluntad como la tenía el árbitro para sacar esta tarjeta roja, pero en condiciones normales creo que Pau Cubarsí debe tener un poco más de cuidado en este tipo de situaciones. Solo les digo una cosa: jornada 27, partido contra el Athletic Club. Ya lo comenté yo en revisión arbitral, para mí esa acción en la que Pau Cubarsí traba por accidente también a Iñaki Williams era tarjeta roja. En esa acción no se señaló, creo que se terminó sacando tarjeta amarilla, como seguramente también algunos habrán interpretado que era lo correcto, pero ya les dije en aquel momento, no te puedes poner constantemente en ese tipo de situaciones límite, porque solo hace falta que llegue un árbitro con voluntad de joderte, que lo haga en un partido importantísimo como este de Champions, y evidentemente te mande a casa. Aún así, el Barça estará en las semifinales de la UEFA Champions League, pero déjame saber aquí abajo qué opinaste tú de este partido. Quiero leer tu visión del encuentro, estaré leyendo todos los comentarios. Como siempre digo, nos vemos mañana para seguir comentando la actualidad del Barcelona, y visca el Barça siempre.